Y ahora yo se lo empiezo a decir, ¿para qué? No vale la pena. En este momento. ¿Ya? Ya, eso en cuanto a epidídimo, conducto deferente. ¿Estamos claros? ¿Sí? Después vamos a tener el cordón espermático. Ya les hablé lo que estaba, entonces no lo voy a volver a repetir. ¿Ya? Las glándulas accesorias del equino. Vamos a volver a encontrar las vesículas seminales. ¿Ya? Un poquito más abajo. Ya, vamos a encontrar entonces las vesículas seminales. ¿Ya? Vamos a encontrar la próstata. Ya la próstata se las presento. Es esta. Tienes como una formita de mariposa. Bilobulada, ¿cierto? Una, dos. Ahí está otra lobulación. Una lobulación, otra lobulación. ¿Ya? Esto es importante, ¿por qué? Porque cuando uno tiene que hacer el examen de próstata, ya en equino se hace un examen, o en canino, que es más recurrente en verdad, se hace un examen por palpación vía rectal. Pongo el ejemplo del canino porque también es bilobulado. Hace una palpación vía rectal, empuja el genital hacia arriba y uno puede tocar esta bifurcación, esta bilobulación que hay entre medio. ¿Ya? Ahora, si se dan cuenta, tenemos una próstata bilobulada y que por en medio va a pasar esto. ¿Qué es esto? La uretra. ¿Sí? ¿Se entiende? Tenemos bilobulada y pasa la uretra. ¿Sí? Ya. Y finalmente vamos a tener las glándulas vulvouretrales. ¿Ya? Si no me equivoco, no, en cátedra, no sé si les preguntan cuál era la función de cada una de las glándulas. Porque ni yo me acuerdo. ¿Ya? Después, en el pene del equino, vamos a tener lo mismo, porciones. ¿No hay nadie haciendo las vulvouretrales? No, también las presento. Así de simple. Ahora, a simple vista pareciera como si los dos tuviesen las mismas glándulas. Sí, tienen las mismas glándulas, pero después ustedes en los otros ramos, vuelvo a repetir, por ejemplo en reproducción, les van a hacer comparar el camello, el toro, el perro, el gato, el cerdo. Me falta alguno. Ya. Y van a cachar de que unos tienen y otros no tienen. Sí, el camello sí, en verdad. Ya. Entonces, les van a empezar a preguntar cuál es cuál. Ya, cuál tiene cuál y todo eso. Y eso, ustedes en Repro 1, no tienen Repro 1. En Repro en sí, los van a hacer averiguarlo. Por eso tengan súper claro cómo es esto y después háganse el esquema de las glándulas y vesículas. Ahora no importa, pero después se van a acordar. Ya. Entonces, ahora, el pene del equino. El pene del equino es un pene totalmente grande. ¿Ya? Después de saber eso, vamos a hablar que el pene del equino va a ser un pene extremadamente grande, ya debido a la presencia debido a la gran presencia de cuerpo de músculos vulvoesponjosos, ya, pero bueno, filo, eso no importa. La cosa es que si comparan dimensiones, el pene del toro es mucho más pequeño que el pene del caballo, del potro, ya. Por lo tanto, cuando entra el pene del toro a la vagina de la hembra, vamos a hablar de que va a producir una eyaculación intravaginal, ¿ya? Mientras que el toro va a hacer tanto lo que alcanza a llegar que produce una eyaculación intrauterina. ¿El toro o el Esto potro? es El potro. De nuevo. El toro produce eyaculación intravaginal, mientras que el potro produce una eyaculación intrauterina. ¿Se entiende? ¿Se entiende? De la de burro. El potro es mucho más largo. No dije que Ya, flácido puede que sea, sí. Flácido puede que sea más largo contraído puede que sea más corto que el del toro, pero erecto, el potro se rasca la pera con... No sé, impresionante, sí. O sea, yo no lo creía. Yo no mostré un video y... Por eso, de hecho, cuando ustedes hablan de la eyaculación del potro, específicamente el potro, como es intrauterina, en el campo le dicen golpe de riñón. Ustedes entenderán por qué. Pero se les dice que la eyaculación del potro es un golpe de riñón, porque llega lejos el cabrón. ¿Ya? En cambio, el toro es intravaginal. ¿Ya? Ahora, la cantidad de volumen que eyaculan cada uno
el potro una cantidad enorme de contenido, mientras que el toro es poco. El toro se habla de alrededor de 120 mililitros, mientras que en este son 3 a 4 mililitros, o sea, una diferencia totalmente grande. ¿Sí? Por eso que la hembra, la yegua, después de cruzarse con el potro, puede que se vea que está expulsando fluido a nivel de la zona vulvar, que uno dice tiene una infección, y no, está expulsando el semen, la cantidad de semen que sobra. Oye, Lucas, ¿Sí? Pregunta. ¿y los burros entran en los potros o en los No los potros. mulas y toda esa cuestión? Ya, la mula reproductivamente no le interesa a nadie porque son infértiles. Ya, y el burro al burro. Entonces entra dentro de su clasificación y... A ver, totalmente aparte. El potro Es que, por ejemplo, si tú haces digestivamente una clasificación, sí, se parece mucho más a lo que es equino que a lo que es bovino, lógicamente. Ya, reproductivamente se parece mucho más también a lo que es al equino que al bovino. Ya, pero el bovino en sí tiene toda su especie que son los rumiantes, que entre las cabras entran todos, ¿cachai? Entonces, entre las cabras, el único que se parece reproductivamente al bovino, al bovino va a ser el cerdo, pero en términos el cerdo, en términos de los penes, ¿cachai? Porque la hembra no se parece a la hembra bovina. Ya, pero me estoy metiendo mucho más allá y en verdad a ustedes no les interesa eso todavía. ¿Ya? Después vamos a tener el pene, los cortes, las porciones del pene del equino. Las porciones del pene del equino vamos a encontrar primero una raíz que va a ser todo esto raíz, acá está cortado, pero todo esto va a ser raíz que es desde el origen. Vamos a tener el cuerpo que va a hacer todo esto y vamos a tener el glande que va a hacer todo esto. Qué feo. ¿Y cómo se llama esa piel? ¿Ah? Glande. ¿No la piel? ¿Prepucio? Todavía no llegamos ahí. Ya. Vamos a tener esto, glande, cuerpo, raíz. ¿Sí? Sí. En cuanto a eso, vamos a encontrar... No, ¿cuánto prepucio? Ahí está. Ahí el último entonces. Ya. En cuanto a las estructuras que nosotros vamos a encontrar, nos vamos a referir principalmente a lo que es glande. Estamos en potro. A lo que es glande. ¿Por qué? Si van a su última hoja, vamos a tener que el glande presenta tanto la corona, que va a ser todo el contorno, ¿ya? ¿Sí? El glande tiene una corona. Es ese ahí. Ese contorno que presenta, esa es la corona. ¿Ya? Después vamos a tener el cuello del glande, que va a ser esto, ¿ya? Después vamos a tener la fosa del glande, la fosa del glande que va a ser esto, que es donde está, ya, esa fosa que está ahí, ¿cierto? ¿Ya? Que es donde está, ¿qué dije? La uretra. ¿Ya? No es lo difícil de es donde va la pelota. Es donde está la uretra. ¿Ya? Que es donde se aloja. ¿Por qué? Necesito una fosa para que se pueda alojar la uretra. ¿Ya? Lucas, este mismo de acá Es el mismo. Sí. ¿Ya? Vamos a tener un proceso uretral externo o proceso uretral que va a hacer esto. ¿Por qué? Porque la uretra hace su recorrido por todo esto. Miren, esto es uretra. ¿Ya? El proceso uretral externo es ese. Porque lo único que se proyecta hacia el exterior. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la uretra tiene todo un recorrido interior. A excepción de esto. Sí. Externo o proceso uretral. ¿Ya? Y vamos a tener el proceso dorsal del glande. ¿Qué es ese? Ese. Todos lo conocen, ¿cierto? O sea, me refiero a que es notorio. Ay, sí. Ya. Esa es la corona del glande. ¿Sí? Suele ser. ¿Ya? Esa es la corona. ¿Ya? Ahora, en cuanto a los músculos, vamos a tener el músculo isquiocavernoso. Estos son definiciones de cátedra, así que no se lo puedo hacer yo. ¿Ya? Sí, paramos. Vamos a tener el músculo isquiocavernoso, el músculo bulboesponjoso, ya, que presenta una extensión mucho mayor en equino que en bovino. ¿Ya? Y vamos a tener los músculos retractores del pene. ¿Cuál es su función? El bovino tenía más. Retraer el pene. ¿Por qué es importante esto? Porque si bien el pene se rige, la erección del pene y la flacidez del pene se rigen por lo que son las presiones sanguíneas, o sea, si aumenta la presión va a haber erección, si disminuye va a
a ver flacidez, ya. Necesitamos un músculo retractor del pene porque no sacamos nada con que haga esto si no se retrae. ¿Por qué? Porque es necesario que se vuelva a introducir en el prepucio para que no quede expuesto a noxas externas, a infecciones externas, un sinfín de cosas. ¿Ya? Por tanto, es necesario ambas cosas. ¿Ya? Retrae el pene. ¿Ya? O sea, como que el que le marca sería el testículo y el músculo. sería el- Good. Ya. Ahora, la erección del pene se lleva a cabo ¿por qué? Porque nosotros tenemos los cuerpos, el músculo bulbo esponjoso, ¿ya? ¿Qué va a hacer? A ver, este músculo bulbo esponjoso junto con el cuerpo cavernoso, a medida que aumenta la presión de sangre, aumenta la llegada de sangre. Entonces esa llegada de sangre se va a ir metiendo en estos músculos y va a ir produciendo la erección del pene. ¿Ya? El equino presenta una mayor cantidad de músculo bulbo esponjoso y de cuerpo cavernoso, lo presenta mayor cantidad que el bovino. Por eso hay una erección más pronunciada en el equino que en el bovino. ¿Sí? Ya. Eso en cuanto a eso. ¿Queda claro? Sí. Ya. Y finalmente vamos a tener el prepucio. ¿Ya? En el prepucio, nosotros vamos a hablar que el equino presenta un doble prepucio, mientras que el bovino presenta un prepucio simple, como todos los demás. ¿Ya? El equino presenta un prepucio doble. ¿Ya? El bovino presenta un prepucio simple. En el caso del prepucio del equino, lo que nos importa a nosotros, tenemos el orificio prepucial, que todo. El orificio prepucial es por donde va a salir el glande, ¿cierto? Ya. Orificio prepucial. Tengo que todos estos prepucios. Ya no se puede. Pero va a ser lo que va a estar cubriendo la cabeza del glande. Por lo tanto, el agujero por donde sale va a ser el orificio prepucial. ¿Ya? Vamos a tener el anillo prepucial, que este es propio del equino. ¿Cuál es el anillo prepucial? Más claro no puede ser, ¿cierto? El anillo prepucial, que ese es propio del equino. ¿Ya? Que ese anillo prepucial va a ser el que va a delimitar lo que es cuerpo de lo que es glande. ¿Sí? No tiene ninguna profusión. ¿Sabes qué? Me imagino que en reproducción puede tener como función el estancamiento del pene cuando entra a la vagina. Porque en el caso del perro tenemos bulbo de glande y tenemos bulbo de la raíz. Entonces eso también fijado. Acá no está descrito un bulbo de la raíz, así que me imagino que algo similar debe ser. Pero no puedo asegurarlo porque en verdad no lo tengo 100% claro. ¿Ya? Y vamos a tener los músculos prepuciales, lógicamente, porque estos músculos prepuciales necesitan poder estar dilatando, contrayendo el prepucio para que pueda salir el pene erecto y entrar flácido, ¿sí? O que incluso llegue a entrar erecto, ¿se entiende? Ya. ¿Qué más me falta? En cuanto a lo que son los cortes histológicos, nosotros vamos a tener un corte histológico, porque no es histológico, en verdad, un corte anatómico, ya que esto es un corte transversal. Si yo corto acá a nivel del cuerpo, voy a ver eso. ¿Ya? Lo primero que yo veo arriba, a ver, el corte se ve exactamente así. ¿Ya? Bien, por ejemplo, esto es un corte del glande. Es un corte del glande. ¿Se dan cuenta cómo es? Ahí está el corte del glande. ¿Se dan cuenta que es exactamente igual? Ya, lo mismo en el caso de ella, es exactamente igual. Agárrenlo. Vamos a tener este corte del cuerpo del glande, vamos a tener que presenta una túnica albuginia, que va a ser todo esto que va a estar moviendo a estas dos caras centrales. Estas caras centrales van a ser un cuerpo cavernoso, ya que es un tejido más osificado, un tejido más duro. ¿Ya? Debajo de este cuerpo cavernoso vamos a tener este recorrido. Piensen, lleven esto de manera longitudinal. ¿Ya? Por acá vamos a estar recorriendo en medio la uretra. ¿Ya? Por eso le dibujé una X ahí, porque la uretra en sí tiene como también un lumen de cierto tipo estrellado. Si lo ven ahí, el proceso uretral externo es como estrellado, ¿cierto? No, para otro lado. Es como estrellado. ¿Está ahí? Entonces, ahí lo mismo. Aquí se orienta un poco, ¿ya? Esa es la uretra. Bajo la uretra va a estar el cuerpo esponjoso. ¿Ya? ¿Qué va a ser? Eso. Y bajo el cuerpo esponjoso van a estar el músculo bulbo esponjoso. ¿Sí? Por lo tanto, podríamos decir que el equino tiene una mayor cantidad de músculo bulbo esponjoso que el bovino. Después, abajo voy a tener estas dos tiritas que tengo acá. Esos son los músculos retractores del pene. ¿Sí? ¿Se entiende? Ya. Eso en cuanto a lo que es el corte anatómico o un corte transversal del cuerpo del pene. En cuanto al corte transversal del glande, vamos a tener solamente cuerpo cavernoso y la túnica albuginia, que además vamos a tener la uretra que sale por el medio. ¿Sí?
¿Por qué? Porque yo necesito... A ver, piensen, tienen el glande acá y todo está enrollado acá atrás. Yo necesito que esto se estire para que salga lo demás. Entonces acá en el glande yo no voy a necesitar la gran cantidad de músculos esponjosos ni de cuerpo esponjoso. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Qué era TEA? Músculos de cuerpo esponjoso. ¿De año? ¿Sí? Sí, ¿Se entiende? sí. Estamos listos. Ese es el práctico de vida. ¿Va a ser control?